Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta y junto a Eduardo de Francisci y Javier Cornejo Solá, tratando de que sea, como decimos siempre, un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Cuando decimos echarle luz a la noticia es porque estamos plagados siempre de información. Y lo que tratamos de hacer que sea realmente un programa de opinión donde usted y nosotros, a través de sus comentarios, de sus mails, tratemos de entender esa dinámica que es la política, que tiene que ser siempre ese medio necesario para el bien común y para el desarrollo de los pueblos. Y cuando hablamos justamente de política en estos últimos programas, sí o sí teníamos que hacernos eco de las últimas elecciones, porque ahí se vio de alguna manera reflejado cómo eligen los argentinos. Y decíamos que un 50% de los electores habían convalidado de alguna manera la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y había un 50% que había optado o por otros candidatos, o como decíamos, o como un de alguna manera golpe a la oposición por ser tan fragmentada y a veces, dicen algunos, tan poco patriótica, porque privilegiaron quizás su egoísmo y sus preferencias en lugar de haber tenido la oportunidad de presentarle a la sociedad argentina una alternativa quizás superadora. Pero a mí me retrotrae esto a la Constitución Nacional, cuando seguramente en el espíritu de los constitucionalistas habían prefijado 6 años de mandato, inclusive con un colegio electoral que defienda el federalismo. Estaba a lo mejor en el pensamiento de un Facundo de Zuviría, que celebramos hace unas semanas sus 150 años de su muerte. Seguramente la idea de los no reeleccionismos, por algo quizá habían pensado en ello. Pero antes de entrar al canal me encontraba con uno de nuestros columnistas invitados, con Pablo Currés, y comentábamos esto, de que es una suerte casi de constante en la Argentina de los últimos años, que los reeleccionismos sean algo normal, que sea algo tomado como que, bueno, debe ser así. Y de hecho en Tucumán el domingo, Alperovich, que ganó con el 70% de los votos, reformó la Constitución para tener su tercer mandato. Gioja lo hizo en San Juan a través de un plebiscito o de una consulta popular, y así podríamos ir, bueno, imaginando cómo vamos eligiendo los argentinos, cómo vamos optando nosotros por los candidatos que nos va ofreciendo la política. Obviamente que después del 2001, de ese que se vayan todos, decíamos que es importante que hoy se acerquen a votar más del 75 u 80% de la población. Eso ha fortalecido inclusive la institución de la presidencia de la nación, porque creemos que los presidentes que se eligen tienen que tener seguramente esa fortaleza para conducir, y así somos los argentinos, que tenemos un ejecutivo fuerte. Pero al margen de todo esto, decíamos, y lo decía el profesor Abel Albino, que hoy está en Salta y ha inaugurado un centro más de Nutrir Salta en solidaridad. Él decía, yo también soy un indignado más, haciéndose eco de los indignados de Europa. Y quizá la Argentina tiene mucha indignación, quizá esa indignación de la cual nos habla el doctor Albino sea la más importante, que es indignados de la pobreza, un país que produce alimentos para más de 300 millones de seres humanos. No podemos permitirnos que haya gente que padezca el hambre y la miseria. Uno de los estudios de la Universidad Católica Argentina habla de que 3 de cada 10 jóvenes o niños padecen situación de pobreza. Bueno, quizá hay que luchar contra esa indignación. Pero bueno, hay otras indignaciones. Me decía el otro día también un periodista amigo que si hay algo que no nos preguntamos, quizá en la Argentina de hoy, es qué va a pasar si la bonanza de las hojas se cortaba de golpe. Es decir, si todo el esquema de este modelo, que supuestamente es exitoso porque lo vota un 50% de la población, que está basado
en el subsidio y en la retención de la soja que le permite al Estado tener justamente una cantidad muy grande de dinero para poder hacerlos. ¿Qué pasaría si mañana los Estados Unidos o el Brasil duplican su capacidad de producción de soja, o el precio mañana cae, o las cosechas en Argentina serían malas? Bueno, quizá son son situaciones que nos tendríamos que ir preguntando, y preguntarle sobre todo a los economistas nuestros qué es lo que podría pasar. Yo hoy quería hacer un programa que estuviese vinculado también a esto que es la educación, porque si en Chile se pudo bajar del 45% al 15% la pobreza, es porque también tuvo unas políticas educativas muy claras. Y a pesar de todos los conflictos que usted y yo hemos visto en la televisión en estos días, no es menos cierto que Chile tiene los índices de educación más altos de toda Latinoamérica. Por lo tanto, quizá tengamos que imaginarnos cómo han hecho un país hermano como Chile para lograr estos índices, y quizá seguramente todavía quedan muchas desigualdades en nuestros países latinoamericanos que hay que zanjar. Por eso digo, esa indignidad que todos tenemos contra el hambre y la pobreza tendría que ser el motivo de unión de los argentinos. Quizá con más educación, con menos situaciones de conflicto, quizá con más diálogo político, lograríamos, como siempre decimos, una verdadera patria de hermanos. Yo voy a estar en el primer bloque con el profesor Mauricio Ortín, que ha hecho un análisis también de lo que ha pasado en la Argentina después de las elecciones, y así vamos a ir haciendo hasta llegar a octubre, para que tengamos de alguna manera la comprensión de cómo votamos los argentinos, cómo votamos los salteños y cuáles son nuestras preferencias a la hora del votar.